es de hábito nocturno y muy en la madrugada. Entonces yo diría que... ¿Madrugadora? Total, entonces Ay, al agricultor se le vuelve muy difícil salir de noche a mirar si está... Con el cambio a los árboles de aguacate, donde no va a haber pues pisoteo permanente y menos de animales de 500 kilos o de 400 kilos, entonces los procesos erosivos, los procesos mecánicos que inducen a erosión van a ser mucho menores. Se detienen. Que por eso ellas tienen que colocar en lo que haya para poder sobrevivir. Y nos acompaña uno de las personas encargadas del monitoreo acá en la finca La Carmelita, don Gustavo Castillo, quien nos va a explicar cómo funciona la reproducción aquí ya, ¿cómo lo decimos?, en campo sobre ese controlador biológico natural de la mosca del ovario. Don Gustavo, bienvenidos al programa Somos Agricultura Tropical. Cuéntenos, ¿qué es lo que hace usted acá en la finca? ¿Cómo hace los monitoreos? ¿Y qué es lo que tiene en la mano? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Alberto Castillo. Soy monitor del predio La Carmelita. En este cultivo de aguacate, mi labor es monitor de plagas y enfermedades. Mi trabajo consiste en todos los días venir y monitorear el árbol para determinar qué plaga o qué enfermedad nos puede estar atacando. En este momento les voy a hablar sobre la mosca del ovario. Que nosotros, ¿qué venimos a hacer a campo? Recolectamos los frutos que están contaminados, los recolectamos en unas bolsas, los llevamos a un laboratorio donde los metemos en estos tubos que están compuestos de 2 cámaras para allí poder determinar qué control biológico tenemos y cuánto tenemos para así mismo venir a campo y poderlo liberar. Entonces, una conclusión, amigos productores. Tenemos esta cámara. Esta cámara tiene, este tubo, tiene 2 cámaras, una acá y otra acá, ¿sí o no? Exactamente. Lo que nos dice don Gustavo es que él viene a campo, monitorea los frutos que aparezcan deformes, alargados, con la tipo pepinillo o con una coloración amarilla. Roja. Roja. Oiga, alargados, amigo productor, y una coloración roja. Si tiene esas 2 características es porque hay mosca del ovario dentro del fruto y ese fruto se va a caer. Él lo coge y lo lleva a lo que ya les mostramos anteriormente, a unas bolsas. Luego recolectan todo el fruto y lo llevan a esta cámara inicial. Y aquí tiene otra malla. Acá en este medio tiene otra malla. Luego la malla la tapan acá con tapémosla acá, don Gustavo, por favor. Esta es la malla antitriz que nosotros utilizamos. Esta es la malla antitriz. Y simplemente con un caucho, con un neumático, se le hacen las simples medidas de protección para que la malla nos quede totalmente sellada. La malla nos queda totalmente sellada. Acá están los frutos que fueron parasitados por la mosca del ovario. Como ya dijimos que la mosca del ovario es parasitada por un insecto parasitoide donde ponen los huevos, entonces una vez se reproduzcan las larvas de los parasitoides, pasan por esta malla antitriz, ¿es correcto? Sí, señor. Y quedan acá en esta otra malla. Entonces ya uno viene a monitorearlos y los que hayan ahí simplemente viene y los libera en campo para que sigan con la misma función. ¿Entendieron, amigos productores? Liberamos ya los huevos que eclosionaron y salen los parasitoides, los liberan en campo para que sigan trabajando y sigan parasitando los demás huevos de la mosca del ovario. Es un método sencillo, pero que no se conoce en el medio, y esta es una primicia para ustedes, amigos productores, de cómo controlar mosca del ovario. Amigos productores, como somos agricultura tropical y estamos en el boom del aguacate Hass, es indispensable saber que necesitamos una semilla de alta calidad para poder hacer nuestros huertos, porque son inversiones muy altas, muy costosas para llevar cualquier tipo de plántula a campo y esperar que en 1, 2 o 3 años ella se muera. Por eso hoy el ingeniero Eduardo Mejía, que cuenta con 30 años de experiencia en construcción y producción de semillas de aguacate Hass, de aguacate Lorena, papelillo, de todas las variedades, nos va a contar unos temas muy interesantes. Ingeniero, ¿cuáles son los mayores problemas que tiene un productor cuando inicia un cultivo de aguacate en Colombia?
Bueno, yo pienso que uno de los principales problemas que hemos tenido el desarrollo de la permacultura en Colombia es precisamente el material de siembra. Material vegetal de siembra. El material de siembra ha sido un problema muy complicado porque eso está causando que las aguacateras estén teniendo una longevidad muy corta. Correcto. ¿Sí? Porque hay unos daños inherentes al proceso de producción del material de siembra, muy especialmente en el manejo de los portainjertos, que han causado problemas graves porque tenemos unos daños mecánicos a los que anteriormente nunca se les había puesto problema, nunca se les había visto ningún problema, pero son daños mecánicos en el sistema radicular que condicionan a que los árboles no tengan una buena ¿Cómo se longevidad. producen esos daños mecánicos en vivero? ¿Cómo se producen? Esos daños mecánicos en el vivero se producen, primero, nosotros tenemos que la parte aérea de estos árboles crece libremente, pero la parte de la raíz crece en confinamiento. Confinamiento, ¿qué quiere decir? Que ellas están creciendo hasta cierto momento, hasta donde las paredes de la bolsa les permiten crecer. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una planta que está creciendo acá y la raíz llega hasta el borde de la bolsa, ¿cierto? Entonces, esa termina su crecimiento lateral ahí y empieza a hacer crecimientos en ángulos de 90 grados, ¿cierto? Y después empieza a hacer una cosa que impide la buena traslocación de la savia bruta, que es lo que extrae ese sistema radicular del suelo. Oiga, amigo productor, ojo con eso, la bolsa tiene mucho que ver, su tamaño, todo el sustrato que hay en ella y por consiguiente la semilla, ingeniero, por supuesto la semilla. Vamos a ver allí más adelante cómo se desarrollan estos arbolitos, estas semillas en una bolsa adecuada para la producción de aguacate. Amigos productores, estamos diciendo que para iniciar un cultivo de aguacate necesitamos, como dice el ingeniero Eduardo Mejía, no plántulas buenas, sino plántulas excelentes, porque este es un cultivo de tardío rendimiento, que si una plántula está buena o medio buena, se nos puede morir a los 4, 5 años, 7 años, y nosotros necesitamos es que este cultivo nos dure como mínimo, ¿cuántos años, ingeniero? Siquiera unos 18 años productivos. 18 años productivos. Eso significa que si no tenemos unas plántulas excelentes, no las podemos llevar a campo. Ingeniero, cuéntenos una cosa, el tamaño de la bolsa para establecer un vivero, ¿es indispensable tener en cuenta el tamaño de la bolsa? Claro, es una de las variables muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que jugar con varias variables. Primero, hay que tener en cuenta que los árboles, su parte aérea, crecen libremente, pero la parte de la raíz crece en confinamiento adentro de este receptáculo, que es la bolsa. Que es la bolsa. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que darle cierta madurez al tejido aéreo para poder que resista la llevada a campo. Pero, de otro lado, tenemos que hacer que el sistema radicular no haya sufrido tantos daños mecánicos como que pues tenga problemas en la traslocación de la savia bruta que se va a subir al resto del árbol. Ingeniero, entonces una cosa, hacer un árbol, yo veo aquí este vivero que está certificado por el ICA, entre otras cosas, y vemos unas maticas de muy buena calidad, pero aquí vemos que unas germinaron más grandes que otras. ¿Qué está pasando acá? Explíquele a los televidentes, a los productores, qué pasa con ese crecimiento. Esa es la justificación por la que se tiene que hacer un vivero. ¿Por qué? Porque hay selección, y cuando hay selección, el señor que viene a comprar sus plántulas, ¿cuáles compra? Las mejores. El vivero, si tuvo problemas en el proceso, pues debe quedarse con las que
acarrean esos problemas. Pero acá, ingeniero, por ejemplo, aquí tenemos una grande, una menos grande y otra más chiquitica. ¿Estas semillas fueron plantadas el mismo día? Exactamente, fueron plantadas el mismo día. Lo que pasa es que realmente los embriones dentro de la fruta no vienen en el mismo grado de desarrollo. Hay unos que están más maduros, otros que están menos maduros. Por eso se tiene un proceso mediante el cual se ubican máximo 3 tamaños. Un tamaño es la más grande, diríamos estas, ¿cierto? Otro tamaño es la que viene detrás, que puede ser esta, y un tercer tamaño podrían ser estas. Ya esta planta tiene que desecharse en vivero, si es un vivero medianamente responsable. Si es un vivero medianamente responsable, porque esta matica pues seguirá creciendo. Sí, y ahora claro, para y entonces ¿qué pasa? Esta matica, este arbolito, este patroncito, él sigue creciendo, pero su raíz también sigue creciendo. Y entonces como va a ser injerto mucho más adelante, con muchos más meses en confinamiento creciendo la raíz, entonces cuando lo llevemos a campo es un arbolito que ya tiene su raíz totalmente pasada y va a causar problemas, y esa raíz que viene, la raíz que sale en la bolsa es la raíz estructural que va a acompañar al árbol durante toda su vida. Venga, ingeniero, usted acaba de decir algo, o sea, este arbolito que que germinó acá, esta semillita, la raíz viene siendo tan grande como la de esta. Claro, puede ser igual de grande, incluso nosotros es una de las cosas por las que yo personalmente, en mi experiencia profesional, prefiero no hacer pregerminadores. ¿Por qué? Porque es que esta plantica que usted ve aquí de 7 centímetros de alta puede tener una radícula ya que esté de 20 centímetros o 30. 20 centímetros. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? En los procesos de los pregerminadores, cuando yo empiezo a sacar las planticas, las planticas que ya me mostraron germinación, que están de 4 o 5 centímetros, la radícula ya está muy grande. A no ser que se decidiera hacer una poda de raíces, como lo hacen en otras partes del mundo, se podría llegar a tener. Lo que pasa es que cuando yo podo el ápice meristemático de la raíz, inmediatamente induzco los crecimientos laterales. Entonces todas esas raíces laterales van a crecer mucho más y van a llegar más rápido al borde de la bolsa, y entonces van a empezar a hacer esos ángulos de 90 grados o esos enroscamientos que hacen que la traslocación sea mucho menor. Entonces nosotros le hemos puesto mucho cuidado a que el árbol no tenga problemas de fitóftora, que no tenga cilindrocladium y que no tenga estos problemas fungosos, pero se le ha dado menos interés a los problemas mecánicos en el sistema radicular, que este sistema radicular, repito, es el que va a acompañar a la planta durante toda la vida. Oiga, amigo productor, qué tema tan interesante para todos nosotros los productores entender que, por ejemplo, este germinador directamente en bolsa nos está mostrando que unas semillas germinaron más rápidas que otras. Y como nos dice el ingeniero, las que ellos van a injertar son las que cumplieron con unas características de crecimiento homogéneo en un tiempo determinado. Esta, por ejemplo, ya no sirve para este vivero y no le sirve a ningún productor. ¿Por qué motivo? Porque el sistema radicular va muy largo y cuando la vayan a injertar y esté grande, su sistema radicular también está atrofiado, dañado. Se ve externamente bien, pero internamente el sistema radicular está mal. Usted la lleva a campo, le vive unos días, se muere, pierde la plata y pierde sus ingresos, amigo productor. No compremos en cualquier vivero, preguntémosle al viverista cómo hace las plántulas, cuál es todo su proceso para entender esa dinámica que hoy la aprendimos en Somos Agricultura Tropical, y vamos a ver cómo es ese proceso de injerto y de qué tamaño se debe llevar ya a sitio final.
Ingeniero Eduardo, hay otro inconveniente que tenemos los productores que iniciamos un cultivo de aguacate. ¿Cuál es el tamaño ideal después de que se injertó para sembrar una plántula de aguacate? Bueno, entonces hablábamos de dos variables que hay que tener en cuenta. Primero, nosotros no podemos tener bolsas gigantes. ¿Por qué? Pues porque si tenemos bolsas gigantes, llevarlas a una de las lomas donde nosotros sembramos en esta topografía nuestra es imposible. Entonces, en esta, que es una bolsa de 10 litros, en esta bolsa, que es una bolsa que mide 52 centímetros de largo y que tiene 18 centímetros de diámetro, es una bolsa muy buena para que el árbol alcance este grado de madurez sin que haya mayores daños en el sistema radicular. Entonces, ¿qué pasa? Estas plantas las identifico porque son plantas que ya maduraron su primer brote después del momento de injertación. Ya estas son hojas maduras, las hojas del aguacate que están de este color cobrizo, son hojas que todavía no han llegado a madurar, no hacen fotosíntesis por su color o hacen mucho menos que las hojas de color verde, que son las que aguantan los rayos del sol. Entonces nosotros tenemos que tener plantas que ya tengan su primer brote, esté totalmente madura la hoja. Pueden tener una segunda brotación así, o pueden no haberla emitido como esta, digamos. No necesariamente tiene que haberla emitido para sembrarlo. No. Bueno, pero hay otro tema grande aquí que los productores desconocen y que hoy deben de saberlo. Compramos estas plántulas porque este es el tamaño ideal, porque el sistema radicular no se ha atrofiado internamente, porque ellos crecen, el sistema radicular, amigo productor, crece más rápido que el sistema aéreo, ¿es correcto? Cierto. Luego compramos estas plántulas en cualquier vivero y las llevamos en un camión, en un carro, las transportamos, llegamos a la finca. Por lo general hay que montar estas plántulas en cajones con bestias para llevarla al lote. ¿Cuándo después de todo ese proceso de transporte se puede sembrar una plántula? Exacto, esa pregunta es muy pertinente porque ese movimiento que se causa en ese pilón donde están inmersas las raíces, entonces ese movimiento hace que el pilón se vaya desarmando. Y entonces... Las raíces también. Claro, las raíces también se mueven. Entonces lo que hay que hacer es, después de todo ese movimiento que tuvo, se lleva a campo directamente al sitio de siembra y se deja allí siquiera unos 7 u 8 días. Por eso es tan bueno que no se lleven árboles tan maduros, porque hay que dejarlos allá en campo unos días, 7, 8, hasta 10 días, y que reciban agua y todas estas cuestiones para que el pilón vuelva y se conforme. Se asienta. Se asienta el pilón. Se ajusten las Exacto, raíces. Exactamente. Porque las raíces, con el movimiento del vehículo, del transporte, se mueven, claro, se mueven las raíces y quedan estresadas y debilitadas. Claro, y fuera de eso, el pilón también está fracturado. Entonces, al momento del sembrador romper la bolsa, se desmorona el pilón, las raíces quedan desnudas y estas raíces desnudas son muy factibles que se queden torcidas al momento de la siembra. Entonces, esa es otra condición. Árbol que se le rompe el pilón al momento de la siembra debería no sembrarse. No sembrarse. No sembrarse. O sea, amigo productor, el transporte, el almacenamiento durante unos 10 días o hasta 15 días, ingeniero, dependiendo del movimiento, claro, hasta 15 días se deja adaptar en el sitio final donde se va a sembrar, porque cuando se vaya a sembrar debe haber reposado entre 10 y 15 días. ¿Para qué? Para que el pilón vuelva y quede en su sitio, las raíces vuelvan a quedar en su sitio y se puedan sembrar adecuadamente. Ingeniero, no queda más que agradecerle a nombre de todos los productores de aguacate que nos están viendo en este programa, por todo lo que nos ha explicado rápidamente. Sé que faltan muchos temas. Usted lleva 30 años trabajando el aguacate, haciendo viveros, viendo cuáles crecen, quiénes se mueren, y ese aprendizaje no es gratis. Son amigos, 30 años de experiencia de un ingeniero. Ingeniero, muchas gracias por las explicaciones que le ha dado a todos los productores de aguacate Hass en Colombia. Bueno, yo primero que todo estoy muy agradecido porque me hayan invitado y porque crean ustedes en un proceso
de estudio que también lleva esto, y llevar esa cantidad de tiempo en campo es demasiado interesante, y como le digo, cometiendo pues muchos errores en el camino, y se ha ido aprendiendo, y me pongo muy contento de poderlo compartir con los agricultores, y espero que sea de mucha ayuda pues para todo el que quiera iniciar sus procesos comerciales de siembra de proyectos de aguacate. Amigos productores, hemos venido viendo todo el proceso de cómo hacer un cultivo de aguacate, control de plagas y enfermedades. Y aquí tenemos a don Oscar, que nos va a decir cómo se hace una injertación que quede bien, que no genere problemas fitosanitarios. Oscar, cuéntele a todos los televidentes y productores cómo injerta usted, por favor. Cuéntenos cómo lo hace. Bueno, sí, señor. ¿Cómo están? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En primera ocasión, nosotros debemos seleccionar la yema. Vamos a un lote y a un árbol que esté totalmente sano, no tenga nada de alguna enfermedad de ninguna manera, ni a su alrededor tampoco. Segundo, vamos a ver que la yema que sea totalmente productivo y que la yema no esté florecida de ninguna manera. Traemos las yemas acá al vivero, acá las desinfectamos y ahí sí procedemos a injertarla, que va a ser de la siguiente manera. Tengo mi navaja acá, el desinfectante, desinfecto la navaja. Eso es yodo. Yodo, sí señor, Eso claro es que yodo. sí. Acá tengo un trapito donde seco el desinfectante porque no lo puedo... No puede cortar con el yodo encima. Es correcto, sí señor. Ahora sí, venimos y cortamos acá, de esta manera. Ahí está cortado. Cogemos la yema, hacemos la espátula acá. La yema debe tener buena savia. Muéstrele a los televidentes así como de quedar. Le cortan los dos filitos del tallito. Sí, señor. Correcto. Debe tener buena savia, que no me va a tener, esté seca, que no me vaya a pegar. Que no vaya a haber nada negro, que esté blanquito. Exacto, sí señor. Correcto, y que tenga buena savia. Buena savia. Luego, ¿qué hacemos hace ahí? el corte acá. Eso, sin cubrirle a los televidentes. Le quita la hojita, le hace un corte al tallito. Sí señor. Ojo que mire la distancia del tallito. Continuemos, don Oscar. Debe ser el corte acá al tallito debe ser por la mitad, no puede ser que un lado quede más grueso. Más que el ancho otro. que el otro, ojo, debe ser bien por el centro. Sí señor, incrustamos la yema acá, que me quede bien tapadito el borde que yo lo hice, Ajá. el corte. Que quede bien acá, que Y bien el centradita. corte quede bien a nivel de este. Sí, Correcto. y cada yema debe tener el tamaño del patrón, del tallito, El grosor. el grosor. El grosor de la yema, este es el patrón y este es el injerto. Deben ser del mismo diámetro o grosor. Y acá procedemos a amarrar. Le pone cinta. Sí. ¿Para qué le pone esa cinta? Para que apriete y con la savia del patrón, a la savia de la Cicatrice. yema, exacto, y pegue. ¿Y cuánto tiempo dura ese proceso para que pegue y quitarle esa cintica? Esto cuando ya lo llevamos a campo. Cuando llevan a campo, se quita la cinta. Se quita la cinta, sí señor. Se quita la cinta. Sí señor. Acá le hacemos Y eso una es todo lo que hay que hacer con un injerto, don Oscar. Y acá le ponemos la bolsita. Ah, y la bolsita lleva una plástica primero. Sí, una plástica, sí señor. ¿Esa plástica es para qué? Para que nos guarde humedad. No guarde humedad, Y esta para protegerla del sol. para protegerla del sol. Si no va eso, se muere el injerto. Es correcto, sí señor. Amigos productores, aprendimos a injertar aguacate. Bueno, amigos productores, hoy estamos terminando nuestros programas sobre agricultura tropical, que mostramos un modelo de desarrollo en la producción de aguacate Hass en las cordilleras quindianas, municipio de Pijao, donde podemos mostrar la sostenibilidad de los cultivos, la regeneración del medio ambiente, como son los suelos que pasan de un sistema de pastoreo intensivo a un sistema forestal productivo, protector, donde confluye
toda la biofauna, la avifauna y sobre todo ese impacto social y económico. Doctor Soto, muchas gracias por permitirnos estar acá en semejante finca tan agradable, este proyecto agrícola tan próspero que el país debe conocerlo, porque en verdad aquí hay un manejo y un control de plagas y enfermedades muy interesante para todo el país. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de presentar nuestro modelo a los productores de Colombia y dar un mensaje, primero, de que es posible producir con alta rentabilidad, pero basados en principios de sostenibilidad, que garantice la protección de los recursos naturales, que garantice la protección de la salud de nuestros trabajadores, su bienestar, y obviamente que la producción de la fruta que sacamos de acá para exportar sea una fruta inocua de altísima calidad que tenga acceso a todos los mercados del mundo. Esto es posible hacerlo en las laderas andinas de este país, generar ingreso, generar empleo, generar mejoramiento en las comunidades y proteger el medio ambiente como principio básico para la sostenibilidad y la permanencia de estos beneficios que tenemos con la naturaleza que nos circunda. Así es, amigos productores, tenemos un modelo que representa al sector aguacaticultor de este país, del departamento del Quindío, y como lo dijo el ingeniero Carlos Soto, somos sostenibles, somos agricultura tropical, somos el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola.